Mauricio Navajas, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos perfecto. Mauricio, eh, hablamos creo que hace como 2 años, no teníamos en cuenta lo que iba a ser esto de la pandemia. La industria del videojuego, todo lo relacionado con lo virtual ha tenido un crecimiento exponencial durante el último año, durante estos meses. ¿Se puede más o menos cuantificar cómo creció, cómo está hoy la industria del videojuego? Mira, se hace el análisis a partir de la demanda. ¿Por qué me refiero a la demanda? Porque el año pasado, con el cierre a partir del 20 de marzo, la industria del entretenimiento digital creció en una sola semana un 100%, lo cual llevó obviamente a una cantidad de demanda que no se esperaba, que hoy en día los datos globales, mundiales, por ejemplo, plataformas como Newzoo, te adelantan que la facturación estimada que tenían pensado para el 2023 la tendrá toda la industria global de videojuegos para el 2022. O sea, se adelanta un año la facturación global, es lo que se estima para el 2022. Y eso, ¿por qué? Obviamente, el crecimiento del entretenimiento digital, el confinamiento y qué lleva hacia la industria. Ahí me decís, bueno, ahí estás hablando de la demanda, del consumo. ¿Y cómo está la industria en relación a eso? Y la industria le llovieron ofertas. Cualquier estudio, emprendimiento de videojuegos que haya tenido un roce de negocio, haya tenido un roce, estoy hablando propiamente de Argentina, ¿no? Por aproximadamente 2 años, un roce internacional, algún contacto, etcétera, o que estaba, por ejemplo, pichando su proyecto, seguramente ha recibido una inversión. Y ahora, en el Observatorio de la Industria de Desarrollo de Videojuegos, que será anunciado en la EVA, porque justo me tiraste el centro, se viene la exposición de videojuegos argentina la semana próxima, en donde se van a estar anunciando los datos respectivos al 2020, de cuánto fue el nivel de facturación, pero ya te digo, como primicia para ustedes, y queda ahí, se amplifica casi un 10% superior la facturación al año previo. Entonces, y creemos que en el 2021, o sea, en datos del año que viene, vamos a tener mayores niveles de facturación. Todos los estudios que tuvieron esos 2 años ya de roce, hoy en día están trabajando a nivel global. Eh, lo ves en los juegos que están saliendo en principales plataformas, lo ves en servicios que se están ofreciendo a principales compañías del mundo y a una necesidad de el cuello principal de botella que tiene la industria, que es los recursos humanos. Claro. Hoy en día hay una faltante de recursos humanos capacitados de cierto nivel, lo cual nos ayuda a acompañar esta demanda excesiva en donde la oferta se tiene que acercar. Entonces, ¿cómo acercar la oferta? Invirtiendo. ¿Y cuál es tu cuello de botella de recursos humanos? Cuando te quedas limitado en recursos humanos es, ok, no voy a poder seguir expandiéndome porque no tengo la capacidad operativa para hacerlo hoy en día. Entonces tenemos que seguir trabajando constantemente en la formación de recursos porque el crecimiento que ha tenido en los últimos años, la industria en sí es realmente exponencial, como bien vos decías. Claro, hasta el 19 veníamos con un crecimiento importante en la industria del videojuego en la Argentina, todo lo relacionado con el desarrollo, con lo que vos decías, satisfacer demandas, con la formación del recurso humano en algunas universidades, pero el 2020 con la pandemia nos empujó a la virtualidad, como vos decías, en solo un mes, un crecimiento del 100%. Yo estaba leyendo que durante el año pasado en el mundo la facturación superó al cine. Se habla de unos 200 millones de dólares el año pasado en todo el mundo. En la Argentina, 200, sí, 200 mil millones, o sea, 200 son mil 200 millones. mil. Exactamente, 200 mil millones de pesos el año pasado, superando a la industria del cine. Se la ha llamado la vaca muerta virtual.
a la industria del videojuego en la Argentina. Este crecimiento más o menos en la facturación el año pasado, ¿se puede tener una estimación en números, Mauricio? Y en el 2019 fue de 76 millones de dólares. Se estima que va a estar por encima o cercano a los 90 millones de dólares en el 2020 En la Argentina. y en la Argentina, ¿no? Y se proyecta un crecimiento muy fuerte a base de algunos datos que son muy relevantes. Primero y principal es, hicimos, me acuerdo, una encuesta de la asociación desde ABA a los estudios del año pasado por el reflejo de los primeros meses con la pandemia bastante cruda, bastante fuerte, qué es lo que proyectaba y el 51% había dicho que habían aumentado sus ingresos y el que proyectaba un crecimiento, el 70% de estudios proyectaba que en el 2021 y hacia adelante iba a tener crecimiento de tanto de inversiones como de facturación. Era una proyección que se venía y creemos que eso se está dando, se está validando, porque hay otro dato que es significativo. ¿Cómo se internacionaliza la industria? Y nuestra Exactamente. industria se internacionaliza a partir de los proyectos propios. Más allá que ofrecemos servicios, que tenemos empresas como Global, que trabajan con Electronic Arts, por ejemplo en FIFA, o tenemos NXA, que trabaja en personajes Mortal Kombat, más allá de las empresas que ofrecen servicios, ahora hay un mix, hay un híbrido de trabajo constante, lo cual difiere mucho del estadio de la industria del año 2012, en donde se comenzaban a desarrollar buenas propiedades intelectuales de exportación. Ahí vemos el dato clave de por qué estamos hablando de la transformación de un crecimiento a un desarrollo. Cuando me expreso como desarrollo, quiero decir que no va a volver a un estadio anterior porque estamos trabajando en propiedad intelectual, estamos trabajando en proyectos propios. Los anuncios como el primer juego de eSport, como Quantum League, el año pasado en las plataformas de Steam, o ganar el principal premio latinoamericano por Peráspera de otro estudio acá en Argentina, o que un Exacto. juego, por ejemplo, de que no está en Cava, pero que es del interior, que sea anunciado en el showcase de Nintendo, el primer juego que aparece en el año pasado fue un juego de acá de Córdoba, que se cierran deals con empresas, o sea, contratos con empresas internacionales de exclusividad con los principales publishers de distribución de juegos en Hypercasual, estudios de acá. Y el dato que te quería dar es que en el año, durante hasta el 2020 se han producido juegos grandes, te voy a hablar juegos de más de 6 meses, más de 150 juegos, ¿no? Estos datos los vamos a tener bien claros en el observatorio la semana próxima en la EVA. Pero hasta el 20, estamos hablando de 170 proyectos, 160. Desde el 2020 para adelante tenemos 90 proyectos que están iniciados. O sea, estás hablando que más del 50% en tan solo un año han empezado a iniciar su juego. Eso es Claro. una validación constante de lo que se va a venir hacia adelante y la necesidad nuevamente de recursos humanos para poder continuar con este crecimiento. Mauricio, en cuanto al recurso humano, uno ve también la tentación que tienen nuestros talentos ante la oferta en euros o en dólares de las grandes empresas. ¿Cómo haces en la industria argentina para retener a nuestra gente, a nuestros pibes, nuestras pibas, nuestros talentos para que desarrollen sus ideas acá? Es muy difícil. O sea, es un tema en cuestión y lo pusimos en debate. Nosotros somos parte de una actividad promovida dentro de la Ley de Economía y Conocimiento y dentro de las charlas directamente con la Subsecretaría de Economía y Conocimiento de la Nación, siempre sale el mismo tema, porque nosotros, ok, al tener un desdoblamiento cambiario, tener facilidades tecnológicas que hoy en día tiene cualquier recurso humano que quiera ofrecer sus servicios a empresas extranjeras y poder cobrar, la competitividad nuestra se complica en términos de costos, porque en la cabeza los recursos humanos tienen un valor
de dólar y en la realidad nosotros cobramos por otro. Claro, Entonces me decís, che, ¿cuál es la solución hoy en día? Hoy en día es lo que te va a diferenciar. Si vos te diferencias por costos, estás hablando de un tramo de crecimiento de corto plazo, de una rentabilidad de corto plazo, que son estas, estas disparidades cambiarias que se dan, y que en el corto plazo por costos yo puedo ofrecer mayor cantidad y es más redituable. Pero el gran diferenciador es la calidad del servicio y la calidad de productos de juego que tenemos que hacer para que a partir de ello poder, por un lado, retener a recursos humanos que vean atractivos el potencial aquí de expandirse profesionalmente y que no sea solamente una cuestión de ingresos. claro. Pero es un debate macroeconómico que nos supera y que nosotros estamos trabajando en las cuestiones de cómo mitigar este pensamiento de que, bueno, tenemos el CEPO como lo tuvimos en 2012, y cómo manejarnos a través de crear diferenciación ahí, que creo, como te decía previamente, el gran diferenciador es que ahora estamos desarrollando productos propios y antes estábamos solamente ofreciendo servicios, Claro. en su mayoría. Mauricio, las últimas dos preguntitas. Esta industria que ha facturado casi 100 millones de dólares el año pasado en la República Argentina, que tiene esta tentación por parte de las grandes empresas mundiales hacia nuestros talentos, se está desarrollando, creo yo, básicamente con el soporte móvil. Por lo tanto, uno cree que también lo que son los proyectos de videojuegos en la Argentina tienen que orientarse hacia el soporte móvil, más que a la PC como era tradicionalmente, ¿no? Ahí hay hay un tema puntual y, a ver, el mercado mobile, si vos ves la tendencia de cómo se va distribuyendo ingresos, con una tendencia muy amplia, el que el mobile amplía y cada vez un espectro mucho más grande que le gana a otro tipo de plataformas de consumo de videojuegos. Tanto así que vos ya ves arcade, que nosotros en la década del 90 lo veías como el gran potencia, como el gran facturador, ahora arcade es casi, salvo en Japón, en Total, otros mercados ya ni existe. totalmente. Eh, entonces, ¿qué pasa con el mobile? Crece un montón, pero también se empieza a atomizar el mercado. ¿Qué quiero decir con atomizar? Grandes empresas empiezan a acaparar la mayor visibilidad que tenés por ejemplo, en el Play Store, el App Store, de los principales juegos. Y lleva una, a una decisión de modificar. Vos antes hacías un juego mobile en el 2010, 2012, y rápidamente te era rentable. Rápidamente tenías un espacio en el store. Ahora, y vos lo autopublicabas, no tenías que ir con un publisher para que te distribuya, y a vos te era bastante rentable. Ahora el mercado mobile es muy competitivo, y entonces encontrar y decir, che, voy a desarrollar 100% para mobile porque, porque está facturando más, eh, es una decisión a tomar dependiendo del equipo que tengo de desarrollo y los productos. Clarísimo. PES, porque PC y consolas eh, sigue, a ver, es para otro tipo de público, tengo un público más hardcore, más el gamer más tradicional, pero ahora hay un mix que se está dando porque los smartphones son más potentes, etcétera, etcétera, en donde voy a desarrollar depende, creo, más de las capacidades técnicas de poder hacerme un espacio en la plataforma que porque la misma esté facturando más, porque los Claro, mercados claro. están saturados. Darle visibilidad a un juego está complicado. Por eso siempre buscamos que trabajen en la cadena de valor de la industria de desarrollo de juegos. ¿Qué quiero decir con eso? Y con eso te cierro la pregunta. Es el 99% de la industria de desarrollo de videojuegos argentina está focalizada en desarrollo de juegos. ¿Está? El eslabón que le sigue es como en los libros, la editorial de libros, que publica libros. Acá se lo denominamos publishers, los distribuidores de juegos.
que invierten en los desarrolladores. Y después está el consumidor. ¿Está? Entonces, trabajar en la cadena de valor, entender eso para ver hacia dónde publico, pero bueno, hoy en día está complicado, digamos, identificar qué decir que simplemente porque el mercado factura más, me voy a ir a móvil. Antes te diría que sí, antes tenía accesibilidad Claro, mucho más grande. pero sí se ha masificado con este tema de la pandemia y la virtualidad Sí. en los teléfonos tener algún jueguito, te diría que es absolutamente masivo, más allá de quienes lo utilizan permanentemente o juegan permanentemente, te diría que el 90 y pico por ciento de la población tiene algún jueguito para entretenerse, Ujú. sobre todo en la época de pandemia más restrictiva, ¿no? Más cerrada. Mauricio Navajas, te agradezco muchísimo esta charla. Vos estás en la Cámara, sos el presidente de la Cámara, ¿verdad? De Videojuegos de la A- a- Argentina. Hasta diciembre del año pasado era el presidente, ahora soy secretario, el actual presidente Ah, es bien, Mariano Bueno. Sí, bien. sí, sí. Mauricio, te agradezco mucho, siempre muy predispuesto para atendernos, para, bueno, ingresarnos a este mundo. Están cabalgando sobre una industria que no tiene techo y que es de las que Ujú. más ha crecido en el mundo y especialmente en la Argentina. Así que, bueno, todo el deseo de que esto siga así para beneficio de muchísima gente en nuestro país, ¿eh? Nada, muchísimas gracias por el espacio y de estos dos detalles a tener en cuenta. El cuello de botella de recursos humanos, necesitamos más formación en recursos humanos porque la industria es nuestra gran limitante hoy para seguir expandiéndonos. Así que bueno, los invito a todos también a participar en la EVA que es la semana que viene, el Así es. episodio de videojuego argentino. La Muchísimas vamos, gracias. la vamos a difundir. Gracias, Mauricio Navajas.